Buenas a todos y bienvenidos a TysonTube y bienvenidos al destrozo más total y absoluto que han visto en sus vidas. Esto va a empezar y va a ocurrir en fascículos, puesto que hay mucho detalle que analizar sobre la mente detrás de esa persona que se hace conocer como Chetama y que desde hoy pues será el Cheater Parker, ya que va de superhéroe, pues ya que Spider-Man combate el crimen de unos momentos y en otros días es Peter Parker, tú ahora eres Cheater Parker, ya tienes un nuevo nombre. Lo puso alguien ayer en un comentario en mi vídeo y me estuve veando durante horas. Cheater Parker, qué bueno. Señores, todas las mentiras que ha dicho, todas las que ha sacado, incluso de dónde ha podido sacar el guión para semejante película de que él usa el fuego contra el fuego, usa las trampas para luchar contra los tramposos. Y si os digo que la ha sacado hace 13 días de otro youtuber. Porque todo en internet queda rastro y él es que no es muy listo. Señoras y señores, voy a hacerles una presentación. Este hombre que ven ustedes aquí se hace llamar el Gamer Wicho. El Gamer Wicho, que tiene 162.000 seguidores, juega Gears of War. Se hartó de los hackers hace unos días, hace 13 días, se hartó de los tramposos. Así que decidió comprarse trampas. Voy a pelear contra hackers de la forma más cerda que existe, güey. Total, que se compra trampas. Se compra trampas y tal, y se pone trampas, y se pone y paga, y compra un cheto para jugar contra los chetos. De aquí saca su idea el señor Lezamade para hacer su vídeo intentando hacer creer a la gente que él se puso las trampas para luchar contra los tramposos cuando está confirmado que se las puso para llegar al top 250 y ser de los mejores del mundo, en su propia confesión que me dio a mí, que ya todos habrán visto. ¿Saben? ¿Quieren ver la prueba irrefutable? Empiezo fuerte, ¿ven? Si nos vamos a la sección de comentarios y todos los que van comentando, el segundo comentario te van a aplicar un Lezama XD, el que sabe, sabe. Vamos a desplegar las respuestas. Hace 13 días. Lezama D XD. Cuenta verificada por YouTube. Señoras y señores, el señor Lezama ni siquiera para defenderse es capaz, de hecho, pues, de utilizar sus propias ideas o su propio material. Las saca de otros youtubers a los que también les copia la idea. Este youtuber por lo menos ha sido más honrado de decirle a toda su comunidad: me he comprado una cuenta, me he puesto trampas para jugar contra tramposos. No, pero el señor Lezama les hace creer a todos ustedes que ha estado utilizando trampas para luchar contra los tramposos sin haber denunciado a ninguno jamás. Y si lo recuerdan, diciendo en la confesión de mi vídeo que él no tenía información sobre ningún otro tramposo y que no quería o no podía informar sobre ningún otro tramposo, a pesar de que gracias a él pillé a más de 200 en la famosa red de tramposos que se ha quedado en el plano del metro, y podría seguir investigando, pero sinceramente paso que lo haga Activision. Y aquí lo tienen. Hace 13 días que cogió la idea de utilizar eso de luchar contra los tramposos con trampas para marcarse el Robin Hood. Es tan falso que ni él mismo puede... Es que con lo fácil que es pedir perdón. Mira qué rápido te hemos pillado, que es que no ha pasado ni un día. Es que, güey, este juego te forza a usar estas mierdas, güey, en contra de los hackers, güey. O sea, el problema aquí es el estudio que no banea. Ya que cuando alguna vez yo usé hacks, lo utilicé para matar a los hackers. Si veo que hay un juego que nomás no le pone fin a los cheaters, pues tengo que combatir fuego con fuego. Lo dice mientras lleva en la mano, para reírse de todos, el pincho USB en el que se instaló las trampas que dijo en mi confesión. Pincho USB que va cambiando de manos, moviendo de un sitio a otro, poniendo en la mesa y quitando de la mesa cada 2×3, en el que usaba las trampas. Claro, porque recuerden, él quería que fuera un bonito recuerdo, y como es un bonito recuerdo de cuando usó trampas y engañó a todo el mundo, lo sigue teniendo ahí tan tranquilamente, ¿vale? Pero ya han visto sus justificaciones, el mismo utiliza los mismos argumentos del Wicho Gamer, o sea, los mismos. El problema aquí es el estudio que no banea. Si veo que hay un juego que nomás no le pone fin a los cheaters... Es que le has copiado el vídeo al otro señor y te lo has adaptado a tu historia para contarnos la película. Y solo lo voy a utilizar contra hackers, contra gente normal no. ¿Dentro Cheater Parker? Solamente para ocuparlos contra aquellos que los ocupan. Y dijo su frase:
¿Se acuerdan del discurso que le hice al Don Frutti en directo? Todos y cada uno de ustedes. La gente que apoya a tramposos que arruinan las partidas de toda la gente que va a jugar honrada a videojuegos y que tienen pocos minutos para jugar, que llegan de sus días de trabajo sufridos, duros, a lo mejor no tienen una vida como la nuestra, o tienen una vida peor, han tenido un día duro, mal, se lo quieren pasar bien con sus amigos, y llega uno de tus amigos chetos, por aimbot, con wallhack, y les arruina el día, les amarga la noche, y ellos solo tienen, no son como tú, como yo, como los demás, que puedan jugar 4 o 8 horas al día. A lo mejor tienen media hora, tienen 1 hora al día. Y gente como tú, que los apoya, les amarga la vida. Y como ya sabemos todos que él sabía que le iba a acabar haciendo un vídeo, y eso lo decía por junio, que fue cuando pasó aquello de Don Loki, que pasó lo de Don Loki, pasó antes que él, y vio todo eso que acabáis de ver. Él coge y dice esto. Nunca fue con la intención de, hey, voy a humillar a esas personas que apenas juegan 1 hora al día, que vienen de la escuela, cansados del trabajo, no. Y a partir de aquí copia esa parte de mi discurso, de la clase trabajadora, los que llegan cansados, que juegan poquito y todo eso. Vale, amigo, ahora di tu frase sin intentar mentir, mirando fijamente a la cámara, sin que tu cuerpo gesticule que no a la afirmación que estás haciendo y sin que el timbre de la voz te tiemble. A ver si eres capaz. El 99% de las veces que yo utilicé esas cosas, lo utilicé contra tramposos. Sí, claro. Y por cierto, ¿por qué te tiembla la voz cuando dices la mentira? ¿Te acuerdas del meme ese que pusiste en tu vídeo? De y la perra seguía y seguía, que pusiste el meme. Yo también sé hacer memes, pero los míos son más graciosos. Vamos a escuchar cómo te tiembla la voz al mentir. Volumen. Pero 99%... ¿El cómo? ¿El 99%? de haber escapado por ahí, pero 99% de Aparta la mirada, miente. las veces que yo... Esconde la mano con el pincho USB, todas las trampas, mirar, o sea, todo tu cuerpo dice que es mentira. Desde tu voz temblando a tu mano en la que tienes el pincho USB con el que utilizabas las trampas, escondiendo la mano debajo de la mesa por la vergüenza de que te han pillado y no eres capaz de mirarle directamente a la cámara. Eso es mirar la mentira. Ahí, pero 99% de las veces que... Es que es fantástico, lo hace todo a la vez. De haber escapado por ahí, pero 99%... 99% y esconde las trampas debajo de la mesa. Es que es maravilloso, ¿eh? Pero lo más interesante es tu voz. De haber escapado por ahí, pero 99% de... ahí, pero 99... pero 99... Sí, amigos, y el momento Goat nos lleva a los momentos de intento de manipulación de la mente del espectador, en los que intenta victimizarse, infantilizándose y intentando dar una imagen o crear una imagen tierna, afectuosa, para que el espectador se sienta engañado y atraído mentalmente, incluyendo múltiples imágenes a propósito para manipular la mente del espectador. Una de ellas es esta. Estratégicamente colocada en este plano de cámara que ven ustedes aquí, en el que pone, pueden ver esta foto de este perrito, un labrador, que se ve ahí tan tranquilo, un cachorrito. Y alguno dirá, ¿quién será ese labrador, verdad? Vamos a ver otros planos. Veamos este plano del vídeo que es espectacular. Atentos justo aquí, donde me he colocado, fíjense, encima de mi dedo. Magia. Reaparece el cachorrito por aquí. Alguno podrá decir, ¿y este perro quién es? ¿Será el famoso Tortugo, su perrito? Y no, porque resulta que Tortugo es este otro. Si entramos en su canal oficial de TikTok, ¿vale? Que está por aquí y vamos bajando, ¿vale? Y por aquí tienen los vídeos, etcétera, etcétera. Señoras y señores, tiene aquí un vídeo que dice mi perro. Mi perro y... Este es su perro. ¿No ven algo extraño? Este no es el perro de las fotos. Es una foto de un perro que tuvo hace unos años, o de cuando él era pequeño, que utiliza ahora para reubicar y así chantajear emocionalmente al espectador. Pero ya intentar recolocar y reubicar a posta la foto de una mascota fallecida para intentar así hacerse ver como una persona, es como si yo cogiera la foto de mi fallecido Tyson, que en paz descanse, y la pusiera por aquí, para intentar decir, oh, mira la gente, qué perro más mono. La acabo de imprimir ahora, ¿vale? Y digan, oh, Tyson es una buena persona, tiene un perrito. O es como si del mismo nivel, que si yo me cojo y para fingir que tengo más razón y que soy buena persona, me pongo una foto de cuando mi hija era pequeña. Y la pongo por aquí, mientras hablo. Para así intentar hacer ver, oh, mirar qué buena persona es padre.
es el tipo de manipulación psicológica en el vídeo hecha, la reubicación según el plano de la foto, que ahora me pongo aquí y te pongo la foto aquí así para que se vea también, te cambio la escena, o sea, es en plan, tío, por favor, pero es que hay más. No tengo pila. Fuck. Si se fijan en el teléfono móvil, de repente, de unas semanas atrás, ahora procede a cogerlo y al teléfono móvil le han nacido pegatinas de Hello Kitty por todas partes, ¿vale? O sea, si se fijan bien en la forma de la cámara de fotos del teléfono, ni siquiera es el teléfono móvil suyo, es el de su pareja, novia, esposa, reina de Inglaterra, lo que corresponda en ese momento, a la que es bastante gracioso porque la ha doxeado él sin querer. Porque muy listo no es, pero en fin, la ha doxeado completamente. Lo puso en Twitter, pero en los momentos en los que se las pasa enseñando aquí su móvil encima de la mesa, hay varios momentos en la que, como se está llamando de un número a otro, se ha doxeado o a sí mismo o a su pareja. Por supuesto, en mi vídeo no lo van a encontrar, porque yo soy una buena persona y yo censuro toda esa información para que nadie la ha visto. Si se fijan en mi vídeo, porque esto ocurre en los primeros 2 minutos de vídeo de su vídeo, está censurado y difuminado para que no se vea. Pero en su vídeo se ve. Él mismo se ha doxeado a sí mismo y luego dice que lo hacemos los demás. Y es que lo hace todo él. Sin embargo, en otras escenas aquí pueden ver cómo a la torre de su PC Antec también le ha puesto pegatinas de animalitos y estas cosas también infantiles, así como otros primeros planos en los que él mismo hace primeros planos en los que enfoca no al monitor, que no es lo que quiere que se enfoque, sino las figuritas estas infantiles, todo para intentar infantilizar la imagen. Pero 99% de... Porque recuerden que en sus vídeos ya borrados, que aquí están conservados en mi canal, Ezama Cazado intentando engañar a sus seguidores, bienvenido al CSI de Call of Duty, en el que nos enseña que tiene 2 PCs y 4 monitores, la foto de su mascota fallecida la tiene siempre ahí en la mesa, pero ahora la va reubicando según lo necesita en el vídeo. Pero si se fijan, primero no tiene figuritas infantiles de ningún tipo. Si se fijan, aquí en la torre del PC tampoco hay figuras infantiles de ningún tipo ni pegatinas en la torre del PC puestas, y él los va enseñando en todo momento su setup y no hay figuras infantiles ni nada, ¿vale? O sea, manipulación psicológica total para el espectador, que está muy feo. Pero queridos amigos, tranquilos, esto no ha hecho más que comenzar. Como al parecer somos unos frustrados envidiosos muertos de hambre que no sabemos jugar y necesitamos hablar de él para hacer vídeos y así comer, he decidido que en vez de hacer episodios de 30 minutos, 40 minutos de Netflix, tirándome un montón de horas editando y comiéndome tiempo del día, es más rentable hacer lo que él dice: comer de él. Así que a partir de ahora, bienvenidos a los mini episodios de 10-15 minutos de desmintiendo todas y cada una de las mentiras que diga en cualquier vídeo que haga. De esta forma, así cada vez que él nos llame mentirosos, que no sabemos hacer nuestro trabajo, se dedican a exponer tramposos, hacen muy mal su trabajo. Pues yo me veo obligado a tener que decir que sí hago bien mi trabajo y cómo investigamos, porque todo en internet deja un rastro. Así que nada, bienvenidos a su novela favorita, que vuelve a comenzar. Cada día un nuevo episodio. Les espero mañana mismo. Pero 99... Érase una vez un niño buscando fama. Decía ser pro y no sabía hacer ni la cama. Pero el Tyson llegó y sus tapas se encontró. Te dio la oportunidad de pedir perdón, de confesar que no eres más que un ratón. Puso al juez de mentiroso y quedó como un tramposo. Quería ser famoso pero usaba hack y sus amigos eran tramposos.
se cruzó y su mazo